Gracias a usted y gracias a los anquileños por compartir con nosotros estos minutos. Es un placer para mí, es un privilegio. Mi vida pública se inicia acá en Santander, en Curití y en San Gil, con un hombre que marcó mi vida y marcó la política de Santander para muchos. Yo con el doctor Óscar Martínez Salazar. Yo tuve esa fortuna de conocerlo, acompañarlo en su primera campaña política. Eso me llevó a ser concejal en Curití y concejal en San Gil. Con una gran fortuna que el doctor Óscar me ayudó a mí a que yo fuera profesional. Yo no tenía muchas posibilidades de serlo. Y él me cogió a mí y me dijo: Álvaro, yo quiero que usted haga una carrera. Y me llevó como su asistente en la Cámara de Representantes cuando él fue elegido. Eso representó para mí la tranquilidad de estudiar durante 4 años en la Universidad Nacional, con un cargo en el Congreso que me permitía estudiar y además ayudarle en algunos trabajos políticos. Después estuve en San Gil ligado a la administración del doctor Rafael Medina, después de un viaje que estaba en el exterior, y me vinculó a la administración municipal con la gerencia Coasán. Una experiencia muy buena es conocer una empresa valiosa, con un equipo humano con muchos quilates, de mucho compromiso. Se hicieron cosas importantes, pero para mí la más importante es demostrar a San Gil, demostrarme a mí mismo que los servicios públicos en Colombia son rentables. Y eso explica por qué ha habido tanta presión para que los privaticen, para que unos particulares lleguen y se hagan a esos servicios públicos para enriquecerse. Yo siempre dije, si esto es bueno para el municipio, si esto es bueno para los particulares, ¿por qué no es bueno para el municipio? Y con recursos propios se hicieron cosas en esa época. Esa es una experiencia valiosa. La otra experiencia en el sector público puede haber sido auditor de la Federación de Cafeteros en la oficina que tiene la Federación para la comercialización del café en Bruselas. De ahí se maneja todo el comercio del café en la Unión Europea. Tuve ese privilegio de ser auditor allá. Eso me permitió aprovechar para poder estudiar en una de las universidades más famosas del mundo, la Universidad Católica de Lovaina. Colombia tiene algunos referentes de Lovaina. El padre Camilo Torres estudió en Lovaina. Aquí en Santander el doctor Jorge Sedano González estudió en Lovaina. Para mí siempre fue un sueño estudiar en esa universidad. Lo logré hacer, hice un posgrado y luego de eso me vinculé a organizaciones internacionales. Pues pasé con la OEA, con Naciones Unidas, he trabajado con el gobierno de Alemania, con el gobierno de Canadá. Ese es mi balance, con un conocimiento muy estrecho, muy crítico también. No he dejado de ser crítico. Quizá eso me ha alejado de la política de hoy. Hoy, esta política que hoy vemos no es la de hace 30 ni 40 años. Esos pilares que, por ejemplo, el Partido Conservador sostenía, que era la religión, la ética, la moral, el ayudar a los campesinos. Yo me vinculé tan duro a esa campaña porque sabía que con eso le hicimos la electrificación a todas las veredas casi de Santander, de Guanentá, le hacíamos escuela, ruta. Era la lucha del poder para servirle a la gente. Hoy tenemos otro ejercicio de la política que es difícil aprenderlo a estas alturas, que es el beneficio personal, la alianza para lo mío, por encima de ideología. Ya no existe la ideología, hoy lo mismo da liberal, conservador, del polo, cualquier cosa, cualquier sobrenombre que le pongan a cualquier partido sirve para poder por lo menos estar inscrito y venderse personalmente. Hoy es duro para quienes por lo menos hemos estudiado ciencia política y hacemos ejercicio en la política, saber que hoy no se necesita ni propuesta, ni trabajo político. Parece que no existieran problemas.
Nadie hoy plantea solución a ningún problema, ni siquiera los enumeran. Ese ya no es el objetivo de la política. Yo creo que valdría la pena hacerle una pregunta que yo le he hecho a 2 o 3 candidatos en San Gil en estos días. ¿Usted quiere ser alcalde para qué? Vale la pena que lo hicieran, para ver qué propuestas tienen. Y que de pronto nos encontráramos un día a debatir sobre propuestas, a ver si San Gil tiene problemas o es que se acabaron los problemas de San Gil. Pero eso ya no es un ejercicio de la política. Hoy es a ver cómo nos aliamos, cómo conseguimos, quién nos financia la política, el dinero que se gasta muchísimo, que invierten muchísimo y que después tienen que sacarlo, porque nadie va a hacer una millonada para invertirla en estos negocios políticos, tienen que recuperarla. ¿Cómo recuperarla? Es de pronto el interrogante que tiene hoy la democracia en Colombia, y no solo en Colombia, en el mundo. Yo creo que eso pasa por esos caminos de la corrupción, que hoy es el principal problema que tiene la democracia en el mundo. No es más de Colombia, no es más de San Gil, es de la democracia. Y que atravesamos por unos momentos difíciles, que ha dado espacios nuevos en la política. En Francia, sobre todo en Europa, en España, mismo Grecia, esto de los indignados, esto de la vía de Morán, que están planteándose, hombre, ¿para dónde va nuestra sociedad que ha acumulado tantísima riqueza? Nunca antes en la sociedad se ha producido tantísima riqueza, pero nunca antes tampoco había habido tanta exclusión. La sociedad ha crecido tantísimo, ha acumulado tantísima riqueza. ¿Quién la ha acumulado y para qué? Yo creo que es la gran pregunta que se harán hoy los griegos y los jóvenes españoles, cuando el desempleo en general del 22 al 25% y los jóvenes tienen un desempleo del 66%. Con todo lo que se ha acumulado riqueza, con todo lo que existe en el mundo de riqueza, hoy hay más estrechez, porque se crearon nuevas necesidades que antes no teníamos. Antes no había las necesidades que hoy el mundo moderno exige. Hoy, quien no tenga internet, hombre, es pobre, el que no tenga un celular, pues es un pobre diablo. Y tenemos exigencias médicas muy diferentes, y exigencias en educación, y en seguridad, y en vivienda. Hemos elevado así el nivel, pero nos estamos alejando cada vez más en las diferencias que existen, en la concentración de la gran riqueza. Eso que para algunos en política era la gran utopía, hacer una sociedad justa, pues parece que era posible, hay tanta riqueza que que todo el mundo viviera bien, pero hoy tenemos la gran negativa, la gran contradicción, que cada vez hay más ricos y cada vez más pobres. Yo nunca pude apartarme de esa sensibilidad social, esa sí estuvo ahí porque yo sí me acuerdo de dónde vengo, a quién pertenezco, a mí no se me ha olvidado eso. Y yo tengo un compromiso es con la gente que necesita. Eso me ha caracterizado. Y cuando estuve echando en política aquí en Santander lo hice por eso, convencido que era la vía para poderle servir a mucha gente. En educación, en vías, en electrificación, se hacía trabajo para eso, para que la gente estuviera bien, para que progresáramos. Ese ha sido más o menos mi forma de pensar. Y eso también es el motivo para que hoy me mantenga un poquito alejado. Porque es que aprender a hacer política hoy, con los parámetros que hoy, yo no sé hacerlos. Y eso implicaría aprenderlos a esta altura de la vida y seguro que lo voy a hacer mal. Yo no sería capaz de negociar con alguien votos, ni acuerdos, ni contrataciones, ni nada de esto que hoy es lo cotidiano en la política. Sé que lo haría mal, pero nunca he dejado de ser una persona que piensa en soluciones, que piensa en la gente, que piensa en la gente en lo que necesitan, que pienso que hay problemas gravísimos en nuestra sociedad, que San Gil tiene problemas graves. ¿Qué hacer con esto que cada vez aumenta más, con la delincuencia juvenil, con el deterioro de las costumbres de nuestros muchachos? Hay alternativas que podemos hacerlas, pero que requieren un compromiso con la sociedad. La educación hoy, si no somos capaces de nosotros volver a los principios básicos de una sociedad, los pilares de la moralidad, de la ética, de la comprensión, de la compasión,
de ser conscientes de que somos humanos y podemos fallar y tenemos que perdonar. Hay que educar para una sociedad que sea justa. Eso implica, evidentemente, el mejoramiento de las condiciones de la educación. Yo creo que en Colombia se hizo un gran retraso y un gran engaño cuando se quitó la jornada única en la escolaridad. Aquí nadie se preguntó qué van a hacer los niños que no existen en la jornada de la mañana, a qué hora se levantan y a qué hora van a clase. Y nos inventaron 3 jornadas, que fue un engaño para la gente. Además que no tenían en qué ocuparse estos muchachos. ¿Qué hacen los muchachos que tienen jornada en la mañana y en la tarde? ¿Qué hacen? Los padres tienen que trabajar, todo el mundo trabaja, ellos están solos, a su libre albedrío. Ese tiempo nosotros lo utilizábamos estudiando, profundizando cosas, haciendo deporte. Eso hay que volverlo. Y esa tiene que ser una propuesta para los sangileños, para la educación de los sangileños, para los padres de familia, para los alumnos y para los profesores. Hay que volver a la jornada única. Eso implica inversión en lo humano. Hay que hacer algunas aulas escolares más. Hay que aumentar a los profesores, pero hay que definitivamente invertir en esas personas. No solo es contratación, no solo son obras de cemento, está el ser humano, y el ser humano se forma desde la niñez. Estamos nosotros creando falsas expectativas, por ejemplo, con la alimentación que se le da a los niños en los campos. Yo quisiera que alguien se planteara si esto no es un engaño, un juego con esos refrigerios que le están dando. Preguntémonos cuánto se gasta en esto y qué se está haciendo con eso. Otro reto para San Gil en educación a corto plazo, aparte de mejorar toda la infraestructura, y eso aquí ya nos especializamos en hacer contratos, que deme la pintura a mí de la escuela y todo el mundo la pinta y la arregla, eso. Pero, por ejemplo, la calidad de la educación. Estamos en el siglo XXI, hoy nos volvimos internacionales y hay idiomas internacionales. San Gil, que está metido en el cuento del turismo y que su futuro es el turismo y que ha demostrado que es el gran motor, si nosotros no volvemos nuestros muchachos bilingües para el turismo y para el mundo del siglo XXI, van a ser ciudadanos de segunda y de tercera categoría. Hay que invertir. Eso lo alcancé a proponer aquí a una administración, ni les sonó ni entendieron qué era eso. Pero el bilingüismo hay que hacerlo, hay que meterlo. Hay que invertir en eso, eso vale, hay que tener profesores calificados, que sean nativos en los idiomas, que se vengan acá a enseñarle a estos muchachos para tener el turismo y para que sean competitivos en el mundo. Porque hoy las posibilidades de trabajo sabemos que no solo están en San Gil, pueden estar en Alemania, en Estados Unidos, en Australia. Tienen que aprender idiomas, tienen que aprender el inglés. San Gil tiene el reto de ser bilingüe, eso tiene que afrontarlo, y vale, como vale hacer calles, y como vale hacer puentes, y como vale hacer arreglos en las vías. Pero es que es invertir en las personas, invertir en el futuro, invertir en los muchachos. ¿Qué hay en recreación para los jóvenes en San Gil? No hemos sido capaces en todos estos años de hacer un centro recreacional popular para los sangileños. Aprovechemos lo que tenemos. Tenemos recursos acuáticos fabulosos. Invirtamos en piscinas, en centros de recreación, en centros culturales, centros deportivos donde puedan estar nuestros muchachos. Sin educación no hay nada. El gran reto en el mundo de los países que han sido capaces de saltar de países en vías de desarrollo a países desarrollados está porque se hicieron grandísimas inversiones en educación, no en obras, no en carretera, es en educación. Después hablamos del resto. Lo hizo China. ¿Por qué China hoy es tan competitiva en el mundo? ¿Cuántos de sus mejores alumnos les pagan para que se vayan a estudiar a las universidades del mundo? Lo hizo Corea. Corea hace 40 años tenía el ingreso per cápita más bajo que los colombianos. Hoy Corea es una potencia en el mundo. Lo hizo educando gente, nuevas generaciones. Pero aquí cerca hay gente que lo está haciendo. Lo hizo Chile y lo está haciendo Ecuador.
Nosotros aquí no hay alternativa para que verdaderamente se profesionalicen las carreras. Nosotros tenemos algo, yo siempre es medio satánico, medio perverso el sistema educativo. Aquí estamos graduando a todo el mundo, olvídense, aquí lo graduamos esos 2 años por uno y lo gradúan bachiller, usted lo que quiera. Pero las carreras no son competitivas, no pueden competir. En Colombia hay muy buena educación, pero esa educación la cogió el sector privado, la cogieron los ricos para educar sus élites, su gente. Aquí hay colegios de bachillerato fabulosos aquí en Santander. ¿Cuánto vale la educación en esos colegios de Bucaramanga que compiten a nivel nacional en todas las cosas? ¿Y cuánto vale la Universidad de los Andes? ¿Cuánto vale la Universidad de...? Y el resto de nosotros nos dejaron que la educación de tercera clase. Yo estoy muy vinculado al campo en Curitiba y por algunas circunstancias sé en qué anda la educación en esos colegios rurales, sí, muy bonito, me parece estupendo, fabuloso, que los muchachos sean bachilleres allá en su vereda, pero ¿a qué precio y con qué calidad de educación? Ahí hay una falla grandísima. No estamos engañando a nosotros mismos, estamos engañando a la gente. Y después esos muchachos, ¿qué salen a hacer? Mototaxistas, ayudantes en obras de construcción. No le estamos dando verdaderamente condiciones. La educación pública en Colombia durante muchos años fue el gran eje de promotor del cambio social en las personas, de la movilidad social. Usted era buen alumno, usted era buen estudiante y usted tenía acceso a poder competir, tenía acceso a una educación pública que era la mejor. Hoy la educación pública, por lo menos a nivel secundario, no es la mejor, es la educación privada. Y esa vale. Deterioramos la educación pública para que unos pocos. Entonces, hoy la educación, que era el gran factor de movilidad social, que la gente ascendiera, se convirtió en el factor de retraso. Así logramos bachiller y hasta universitario, pero no le están dando condiciones realmente para que compitan y salgan adelante. Y el mundo de hoy cada vez es más exigente, más competitivo. Usted tiene que estar muy bien preparado, porque hoy usted no compite solo con los de San Gil, usted compite con Bucaramanga, con de Bogotá, con Cartagena, con todo el mundo. Porque hoy el hecho de que estemos importando cantidad de manufacturas de la China y de Corea, que estemos importando frijol y maíz verde, aquí en los almacenes de San Gil te encuentras ya alberja verde empacada de Canadá y de Chile, mazorca trae. Estamos compitiendo con ellos, con el mundo. No estamos compitiendo con los campesinos ni de Villanueva, ni los de Pichote, ni con los de Curitiba, es con los del mundo. Tenemos la formación y la capacidad técnica y tecnológica para competir, para que nuestros muchachos puedan competir. No la tenemos. No estamos formando gente para que compitan. Ese debe ser una tarea básicamente del Estado a nivel nacional, pero los municipios no pueden quedarse atrás. Aquí hay que empezar a tomar en serio eso y hay que decirle a los señores alcaldes, sean alcaldes para eso, para crear las bases de un San Gil más justo, que todo el mundo tenga oportunidades. Eso es muy importante. ¿Qué alternativas? ¿Qué nos están proponiendo ellos? Los problemas de San Gil de movilidad, ¿cómo lo vamos a resolver nosotros? ¿Cuántos carros tenemos hoy en comparación de 40, 50 años? ¿Y cuántas vías nuevas tenemos? ¿Y cuántos vehículos vamos a tener dentro de 2 y dentro de 5 y dentro de 10 años? ¿Y qué vías estamos proyectando? ¿Es que vamos a hacer las grandes autopistas en San Gil? No las vamos a hacer. ¿Con qué vamos a resolver nuestra movilidad en San Gil? Con el caos que se nos armó en San Gil. Hay alternativas. Hay que cambiar la mentalidad de los sangileños, hay que hacer educación. Educación para convivencia, educación para poder compartir nuestras calles. Eso es posible, eso se ha hecho. Es la única forma como los países desarrollados han resuelto las cosas. Los centros de las grandes ciudades en Europa no los transformaron para hacerle avenida, no tumbaron nada. Y todo el mundo transita, y todo el mundo disfruta, y todo el mundo va a los supermercados y va a los espectáculos. Y no tenemos los caos que tenemos en estos países.
hay que hacerlo. Hay que hacer educación. Educación para eso, para la convivencia. Y que tiene que ver con todo lo que había en Colombia, con la paz, con la tranquilidad. Educación para un nuevo colombiano, un nuevo sangileño. Así le cumplimos a Santander. 98% de metas logradas, 121 mil millones de pesos invertidos, 4.130 computadores entregados, 250 instituciones dotadas. Nativos digitales. Combate la brecha digital y analfabetismo informático por una educación con calidad y conectividad. Secretaría de las TICs, Gobernación de Santander, Gobierno de la gente. A mí me cambia primero las ganas, esas sí las tuve desde muy niño, eso sí, yo siempre tuve ganas de salir adelante, no sé por qué nunca consideré que había barreras, yo no tenía cómo pensar estudiar en Europa, pero yo desde que estaba en bachillerato, y aquí hay compañeros de bachillerato que se acuerdan, que yo soñaba con estudiar en Lovaina. No tenía ninguna posibilidad, pero hay algo que es cierto, nunca me pregunté cuánto valía el pasaje, ni cuándo, ni cómo, pero sí tenía claro que iba a estudiar en Lovaina. Los sueños me movieron. Me cambiaron el mundo, lógico, cuando yo llego y veo un país avanzado, veo toda Europa y veo las cosas que están pasando allá, mi visión sobre mi responsabilidad social y humana cambia totalmente. Entonces, yo sé que la política, tal como se estaba ejerciendo, ya no era un vehículo para poder cambiar y ayudar a la gente. Y encontré afortunadamente que sí hay instituciones, que sí hay movimientos y que sí hay una vía de ayudar a las personas. Me formé en ciencia política, en la administración pública, y eso me llevó a ser parte de una misión que en Haití se formó después de un golpe de Estado. Y cuando llego a Haití me encuentro con el cuadro humano más doloroso y más triste que uno puede encontrar. Una pobreza extrema, no hay esperanza, no hay educación, no hay salud, políticamente manejado por unos criminales de los más reaccionarios, matando a la gente, torturando, desapareciendo, y de pronto yo me entendí que yo me había formado, pero que además tenía la sensibilidad social y política para poderme comprometer con la gente. Y yo me puse el sombrero de los haitianos, los alpargates de los haitianos, y me puse a trabajar con ellos, con el sueño que todo hombre público debe tener, de ayudar a la gente, de servirle. Y me tocó ayudar a cambiar las condiciones políticas, había un golpe de Estado, una dictadura, de cómo se podían cambiar las cosas. Lógico, yo no las cambié, hice parte de un sentimiento que era mundial en ese momento, Naciones Unidas, la OEA, todos los que con Haití sabíamos que teníamos que avanzar con Haití, y me puse a eso, y se logró el cambio del presidente, luego proyectos de ayuda humanitaria que estuve dirigiendo, servirle a esa gente.
servirle con cariño, con amor. Hay que querer uno a la gente para poder servir. Y es una experiencia maravillosa estar con ellos, compartir con ellos. Y cuando eso existe, entonces ya no existe la necesidad física, hombre, que no hay hotel y que no hay agua y que el transporte es difícil y que hay riesgos de salud y que hay riesgos políticos y que hay... Eso no existe porque uno se casa con la gente, se casa con los proyectos y empieza uno a estar con ellos, a vivir con ellos, a meterse en el alma de ellos y a entenderlos y descubrir cosas fantásticas de un mundo, de un país aquí en Centroamérica, aquí en nuestra América, que no tiene nada que ver con nuestra América, que es el 99% África, en todo, en todo. Después yo tuve oportunidad de ir al África, y es encontrar, yo me sentía que estaba en Puerto Príncipe, o que estaba en Capaiciar, o que estaba en Lecay, en cualquier pueblo de estos de Ruanda, o Gabón, yo me sentía que estaba, que yo ya conocía, y que conocía a su gente. Hay algo que a mí me sirvió de entrada para conocer el alma haitiana. Yo trabajé en Buenaventura. Antes de irme de Colombia, yo trabajé 6 meses en Buenaventura. Yo trabajé con la aduana. Pero allí me permitió conocer a mis negritos, a los que trabajaban, a los braceros que cargaban las mulas y a las muchachas que se reían en el puerto con los porteros. Yo aprendí a conocer el alma del negro. Es fascinante eso. Nosotros tenemos racismo, nosotros tenemos muros para entender a la otra gente. Cuando uno supera eso y los mira uno con el alma también abierta, con el corazón abierto, es enriquecerse uno. Yo creo que nadie quiere como quieren los negros, como tampoco odian como quieren los proletarios, porque es su alma, son sus cosas, y se casan con sus vidas. Eso es fascinante aprenderlo, y empieza uno a entenderlo. Esa pequeña estadía en Buenaventura fue mi máster para poder entrar a Haití, a conocerlos. Y eso pues, fue un mundo fascinante, que nunca termino yo de maravillarme, de sorprenderme. No he perdido la capacidad de sorprenderme. Qué grave cuando los hombres pierden esa capacidad. Me sorprende todo, me sorprende los niños. A mí en una entrevista me decía, ¿usted por qué volvería a Haití? Bueno, yo volvería por volver a ver los chinitos haitianos en una escuela, maestro. Ver las niñitas con esas rositas que ponen en la cabeza, ver los ojos de esa malicia, esa alegría de esos niños. Son abiertos, quieren saludarlo, quieren tocarlo. Allá se le queda el alma a uno. Hay 2 etapas de la política. Bueno, cuando hice política, pues eran más o menos unas cosas, todo el mundo sabía a qué se jugaba, cómo se jugaba, quién eran los candidatos, y era más o menos transparente, no había el dinero, ni había tantos intereses. Esa es una parte. Pero hay una parte que sí es más anecdótica en la vida. Una de las cosas que he hecho en el exterior es estar en procesos electorales. Yo fui el coordinador general de elecciones en Haití hace 8 años, donde en un país donde la primera tarea que hicimos fue cedular la gente. En Haití no había documento de identidad único. Todo documento servía a identidad, servía un papelito que le daba el pastor que decía que este señor se llama Pedro, y el otro pastor daba otro papel, y la iglesia, y el cura, y el alcalde, y los militares. Todo el mundo y esos papeles eran válidos, no había un documento único de identidad. La primera cosa que hicimos fue cedular a los haitianos. Yo estuve en ese proceso, cedular a 3 millones y muchos de haitianos que cedulaban. Y conocer esos procesos electorales llenos de violencia, llenos de trampas, de magui, como dicen los haitianos. Yo tuve oportunidad de conocer, era veedor electoral, seguía eso. Y yo decía, bueno, afortunadamente esto en Colombia no pasa, nosotros ya estamos en un país muy adelantado, donde la gente va y hace cola y se inscribe y luego hace cola, va y vota y se le respeta ya la boleta o ahí marca ya su boletón y listo. Yo me sentía muy orgulloso de eso. Pero ya después, y eso no hace mucho tiempo, caí en unas elecciones en la costa. Y vaya sorpresa mía que me encontré.
Mire, en la costa hay zonas, hay regiones donde no hay elecciones. Olvídense de eso. Yo vi el mecanismo de cómo se eligen los dignatarios locales, municipales, de este tipo de elección que vamos a tener ahora. Yo vi los supuestos líderes que llegaban allá a las oficinas de los directorios con 40, 50, 100 cédulas. Yo llegaba el tipo y decía, yo aquí tengo 50 votos, ¿cuánto me dan? Y negociaban, tanto. Y en esa oficina, en ese directorio, retenían las cédulas y las revisaban. Todos los directorios tenían la base de datos de la registraduría, sabían que Álvaro Arcinega se llamaba Álvaro Arcinega y que su número de cédula era 5 no sé qué, eso todo el mundo lo sabía. Y en ese ahí mismo le decían, vaya se inscribe a tal mesa, vaya se inscribe a tal corregimiento, a tal vereda, a todo el mundo lo repartía para que fuera a inscribirse. Y el día de las elecciones, el tal líder ese iba y pedía las cédulas al director, se las llevaba y se iba entonces a la mesa 45 del barrio no sé qué y llegaba y pedía ya, deme 30, 40 boletines. Y el tipo iba a un rincón, se sentaba y cogía los boletines y los marcaba. Y llegaba y los entregaba ya todos dobladitos, todos a la mesa y entrar. Y nadie decía nada. Primero porque solo estaban los jurados, la gente no va a mirar las elecciones. Que esa es otra Colombia. Yo creía que eso pasaba en el África y en Haití. No, aquí también pasa. Y el tipo llegaba y metía los votos y luego pasaba por el directorio por el resto, porque le daban la mitad cuando lo inscribía y la mitad cuando votaba, listo, y no pasó nada. Mire, yo fui testigo en municipios 5 veces más ricos que Saquín en presupuesto y no tienen una sola calle pavimentada, no hay acueducto, no hay nada y nadie reclama. Porque ya se desarrolló una cultura de que el político ya le pagó a usted. Y el político cuando van a reclamarle que qué pasó con el acueducto, que qué pasó con el... No, yo ya le pagué su voto, 100.000 o 200, lo que sea. Estamos a paz y salvo. Lo más que me impresionó a mí es ver cómo las autoridades de control, todas las IAS que tenemos aquí, Procuraduría, Fiscalía, Registraduría, todas las IAS que tenemos nosotros, todos sus representantes aceptaban eso como la cosa más normal. Yo oí al señor procurador delegado de esa época, ya no, es que pobrecitos los señores políticos, es que tantísima plata que tienen que gastar, tienen que recuperarla. Es decir, invertimos los valores. Eso que era tan normal, se volvió normal. Ese es el sinónimo de la política. A mí me tocó ver eso aquí en Colombia. Y de ahí andar como muy calladito, cuando hago juicio de valores de otros procesos, porque no estamos tan lejos. Y yendo a otros aspectos más, un poquitico más elevados, mira, el registrador nacional de este país, yo lo he oído 4 años diciendo algo, que aquí nadie le para bolas. Es que el censo electoral no ha sido depurado. Eso tiene varias implicaciones, que hay muertos, que hay personas que no pueden votar pero que no se ha actualizado, que no hay información verífica sobre eso. ¿Eso para qué sirve? Aquí ya sabemos cuántos casos se denuncian que pasa una elección y hay tipos que vienen ofreciendo, yo le garantizo a usted tantos votos de más en el reconteo, porque todo eso está ahí. Aquí hay un desorden institucional, que el registrador siempre ejecute en salud. Por lo menos lo dice un año antes de la elección, ya cuando van llegando ya no dice nada. Pero siempre diciendo, aquí no hay plata para alcanzar el censo electoral, aquí no, el censo no es viable. Eso significa, pues que pueden estar en juego 2, 3 millones de votos por ahí dando vueltas, de espacios que sirven para lo que usted quiera. ¿Cuánto vale? Pregunte, y verá que le dan precio. Entonces no estamos tan lejos. Y eso lo saben los políticos. Y lo saben los que pueden tocar eso, pero es que eso nos beneficiamos todos, dicen. Entonces dejémoslo quietico. Lo primero que le diría, y tengo para decirlo a los candidatos, de por Dios, ¿cuánta plata van a gastar? Y que nos demuestren
Y que no nos digan después, no, que es que a mí me ayudaron la empresa privada y no sé qué, diga quiénes son los que están financiando la campaña. Porque eso detrás de la que fuera la empresa privada, pues son los contratistas que están comprando la administración. Yo creo que es sospechoso, y para todo sangileño, y para todo lector en Colombia y en el mundo es sospechoso cuando un candidato derrocha los miles de millones que gastan en una campaña. Lo primero que hay que decirle, oiga, si usted va a gastar tantísimo, cuénteme cómo va a recuperar ese dinero. Ahí empezaríamos. Lo segundo, es que tiene programas, verdaderamente tiene programas que sean viables, que sean confiables, que están cuantificados, que tienen los pies en la realidad. A ver si volvemos al ejercicio de la política, que es un ejercicio de la inteligencia, de saber interpretar lo que la gente quiere y lo que la gente necesita, y ser promotor de cambio, y ser promotor de soluciones. Pero usted tiene soluciones cuando sabe interpretar y conoce bien la realidad del municipio.